El día de hoy vamos a hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo. Me gustaría que abrieran su Biblia en Lucas 13, 6, 7. Dice, dijo también esta parábola. ¿Quién dijo la parábola? Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Dice él, entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás pues. ¿A qué se refiere? Creo que todos tenemos un propósito en esta vida, que es dar fruto. ¿Qué es el fruto? Ahorita vamos a ver. Hay muchos frutos, pero hay unos exclusivos que son los frutos del Espíritu Santo, que son 9. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Eso está en el libro de Gálatas, los 9 frutos del Espíritu Santo. Pero es bien importante entender que aquí Jesús en esta parábola dice, aquello que no da fruto tiene que ser cortado. Y vamos a Gálatas 5, del 16 al 26, que es un libro que escribió el apóstol Pablo y nos habla acerca de estos frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, del 16 al 26. Vamos a leerlo desde el 16 hasta el 26. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas como estas. Dice aquí, acerca de las cuales os amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. ¿Es peligroso? Es peligroso. Dice, mas el fruto del Espíritu es, ahí están los 9 frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. ¿Ok? Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, ¿qué es un fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo yo lo considero como el carácter de Dios, carácter de Cristo. Que el carácter de Cristo quiere que se implante en nuestro carácter. A veces decimos, oye, pero qué difícil, ¿no? Qué difícil es tener fe y amor y tantas miles de cosas. Inclusive, pues vemos los 10 famosos mandamientos, pero realmente en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento son 600 reglas que nos impone la Biblia. Imposibles de alcanzarlas, la verdad. ¿Por qué? Porque vivimos en una carne, o sea, vivimos, por ejemplo, yo puedo decir, tengo fe en Dios, pero sé que si voy a pasar por una batalla donde estoy yo con mi mente natural, probablemente pueda tener fe de Dios, pero pasamos por un tiempo en la tierra donde realmente las pruebas y todas esas cosas pueden hacer que claudiquemos, que podamos pensar que realmente Dios no está con nosotros o Dios me dejó. Yo acabo de pasar por algo así. Pero sí es bien importante identificar que podemos caer, que obviamente pues somos humanos y la Biblia dice que no hay uno solo, que pecamos, pero para eso tenemos a Dios, ¿no? A Jesús. Pero sí es bien importante que cuando tú puedes identificar cuando realmente Dios está trabajando en ti, cuando realmente Dios está tocando tu corazón, que sin tú pedirlo, o sea, sin tú haber leído esta parte de este capítulo, Dios, su esencia se empieza a impregnar en tu corazón. Y el día de mañana, conforme vas leyendo la palabra de Dios dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo alguien puede tener fe si no escucha la palabra de Dios? Que es uno de los frutos del Espíritu Santo. La fe es por lo que, o sea, si ahorita tú escuchas esto entra a tu corazón y empieza a crear fe. Es bien importante tener fe, porque bueno, la palabra de Dios dice que la fe mueve montañas. Inclusive una persona que conocí antier me dice, muy extrañamente mi hermana, o sea, no conocía, empezó a leer la Biblia y dice, nada más de leer la Biblia y llegó una parte donde hablaba de la fe, la señora se sanó de cáncer. La conocí, de hecho acaba de entrar a mi inmobiliaria
Y ya le hablé y me dijo, no, sí quiero. Me dice, porque no pasó esto con mi hermana y estoy impresionada y no sé qué. La fe mueve montañas. La palabra nos dice, o sea, vemos nosotros en los capítulos cuando Jesús sanó a la mujer de flujo de sangre y todo eso, le decía, tu fe te ha sanado. Entonces la fe es importante, y no solamente la fe, templanza, mansedumbre, todos los frutos que vamos a ver a continuación son gracias a que escuchamos la palabra de Dios, y eso produce en nosotros esos frutos que Dios solicita de nosotros. Amor. ¿Alguien sabe lo que es realmente el amor? Es el primer fruto del Espíritu Santo. Entonces, si nos vamos al libro de 1 Corintios 13, del 1 al 8. Y si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice, nada soy. Vengo a ser como un metal que resuena a un címbalo que retiñe. Dice, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. El amor, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, o sea, no se jacta de sí mismo de que yo hice por ti esto y lo que sea, ¿no? No se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, dice, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vemos un ejemplo aquí en el libro de Juan, en el primero de Juan, dice la palabra de Dios que Dios es amor. ¿Han escuchado esa parte? Dios es amor. Él en su infinita misericordia decidió entregar a Jesús, mandar a su Hijo a morir, para lo que Él no tenía por qué morir. Pero lo hizo ¿para qué? Para estar con Él para siempre. Entonces, ese es el amor de Dios, un amor incomprensible, indescriptible, pero sabemos que bueno, que así es el Señor, ¿no? Entonces, este tipo de amor es el amor que Dios nos pide. De hecho, inclusive, ¿alguien sabe cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo fruto es el gozo. Hay un gozo que es un gozo de Dios, que es el gozo de la salvación. ¿Alguien lo ha sentido aquí? ¿Sí lo ha sentido, Luis? Qué bueno. De hecho, es bíblico. Quiero que vayamos al libro de Salmos. Esto lo escribió el rey David. Salmos 51, del 10 al 12. Esto lo había escrito David porque él había pecado contra Dios, un pecado muy fuerte, un pecado muy inverosímil que hizo el rey David, ¿no? Un hombre entregado a Dios. Inclusive, la palabra de Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, y fue una persona que asesinó a una persona y que se robó a la esposa de uno de sus guardias y su esposa de él, de Urías. Entonces David estaba en la terraza de su palacio y él dice la palabra de Dios que ve a una mujer hermosísima que estaba bañando y la manda a traer. Urías está en la guerra, se acuesta con la esposa de Urías y da a luz a un hijo. O sea, se embaraza, después le dice, oye, estoy embarazada. Y lo que hizo David fue tratar de salvar su imagen y le dijo a Urías, ve con tu esposa y te dejo que no estés en la guerra. O sea, muy bueno, ¿no? Él así, o sea, que vayas con tu esposa y la trates bien y estés una noche con ella. Entonces Urías tenía un corazón tan noble que dijo, Señor, ¿cómo yo pudiera hacer eso si mi ejército, el ejército con el que estoy, están en la batalla? Yo no puedo hacer eso. Entonces Urías se negó. Entonces lo que hizo, ¿saben esta historia o no? Ok, ¿no? Entonces lo que hizo David fue, escribió una carta y le dice al general del ejército, le dice, pon a Urías al frente de la guerra y cuando el ejército se acerque, háganse para atrás para que Urías muera. Entonces lo sella y se lo entrega a Urías y Urías llevaba la carta de su muerte, se lo entrega al general y a Urías lo pone al frente, pasa eso y muere Urías. Entonces nace el hijo de la esposa de Urías y de David y Dios decide a ese niño quitar la vida. Entonces, pues obviamente nuestros pecados tienen una consecuencia, ¿no? Entonces, pero aún así, con todo esto que hizo David, la Biblia dice, es el único hombre que dice la palabra de Dios, que su corazón es conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque leemos los salmos, leemos los proverbios y nos damos cuenta que realmente era un hombre
que amaba a Dios con todo su corazón, solamente pues que se equivocó, como tú y yo nos podemos equivocar, pero aún así Dios nos perdona, nos renueva. Y escribe esta parte, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Un espíritu noble me sustente. El gozo de la salvación es una sensación cuando tú sabes porque sabes de que eres salvo. Es el gozo de la salvación. Si ustedes no lo han sentido, están en problemas. Pero si lo han sentido, es porque cuando partan de aquí, saben, si ustedes chocan ahorita, saben que cuando abran sus ojos, van a ver a Dios. Eso es lo más grande que puede alcanzar un humano, la salvación, tener el gozo de la salvación. Aquí vemos a un David que aunque tenía esa salvación, él no sentía el gozo por lo que había hecho. O sea, él había hecho algo tan grave que ese gozo se había apartado de su corazón. Entonces, es bien importante tener ese gozo. Entonces, para nosotros tener ese gozo, ¿qué necesitamos? Estar anclados a Dios, ¿va? El gozo de la salvación. Después, la paz, algo bien importante. Inclusive, la palabra de Dios dice que Jesús es príncipe de paz. Necesitamos nosotros tener esa templanza y esa paz en nuestro corazón, de saber de que si pasa algo, ¿qué hay en mi corazón? Paz. Que no hay nada que me va a mover. ¿Por qué? Porque tengo la paz de Dios en mi corazón. Es el tercer fruto del Espíritu Santo. La paciencia, algo súper importante. Es el cuarto fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué dice? No nos cansemos de hacer el bien. Cuando tú eres una persona paciente, no te cansas de hacer algo. No lo haces por un tema, no lo haces por un tema de conveniencia, lo haces por un tema de que sabes, porque sabes que lo que tú estás haciendo tiene fruto, que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo para Dios, inclusive en el trabajo, porque la palabra de Dios dice que trabajen para sus jefes como si trabajaran para Dios. Eso es algo que dice la palabra de Dios, que cuando tú lo haces, hay una bendición ahí. Dios te va a bendecir en tu trabajo. Hay gente que le roba al patrón y que se va y hay una maldición en eso. Cuando nosotros hacemos las cosas correctas, Dios, y la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces lo que Dios es, la palabra de Dios que está escrita aquí se cumple. Se cumple. Tú haces las cosas rectas y a su tiempo vas a cosechar. Aquí dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, si no desmayamos y ponemos nuestra mirada en Jesús y decimos, voy a hacer las cosas correctas y tenemos paciencia, a su tiempo vamos a segar. Vamos a cosechar lo que nosotros sembramos en todo lo que hagamos. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si tú siembras un árbol de manzanas, ¿qué vas a tener? Manzanas. Si tú siembras amor, vas a recibir amor. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Todo lo que tú siembres, todo lo que tú hagas, siembras odio en tu relación con tu esposa, lo que sea, tú vas a cosechar odio, ¿no? Muchas veces no es recíproco, pero aún así, uno no, o sea, y me refiero en el tema con relación humana, porque tú por lo más que leas la Biblia y seas una persona de Dios, la otra persona puede no ser así, pero hay una promesa de Dios para el que hace la voluntad de Dios. La benignidad es tener una disposición amable y compasiva hacia los demás. Entonces, uno de los frutos del Espíritu Santo es ser bueno, ser una persona buena. Si, aunque te hagan esto, Jesús mismo dijo que si literal te dan una, que ponga la otra mejilla. Muchos dicen, Moisés decía, ojo por ojo, diente por diente. Jesús dijo, más yo les digo que si acá, pon la otra. Otra de los frutos del Espíritu es la bondad. Me gustaría que fueran a Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como decíamos hace ratito, un árbol, un manzano, no puede dar peras, ni un árbol de pera puede dar manzana. El hombre de lo bueno de su corazón saca lo bueno y el hombre de lo malo de su corazón saca lo malo. Entonces necesitamos ser personas bondadosas, personas
Y si, por ejemplo, tú identificas que realmente hay algo dentro de ti que necesita ser cambiado, no te sientas juzgado. La Biblia dice que para eso es la palabra de Dios, para hacer al hombre, para que tengamos esa capacidad de obedecer a Dios. Entonces, la palabra es clara. Sabemos que tenemos que cambiar. Por ejemplo, yo sé que tengo cosas que cambiar en mi vida, porque no soy perfecto, yo no soy Jesús. Pero la Biblia dice, ser perfectos como yo soy perfecto. Entonces, y Pablo decía, no digo que lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. Como diciendo, no he llegado, no estoy donde quiero estar, pero prosigo a la meta. Sé que no soy perfecto, que no soy bueno, que me equivoco, que fallo, que lo que sea, pero me puedo caer. Pero la Biblia dice que el justo se cae 7 veces, 7 veces se levanta. Entonces te puedes caer, puedes fallar, pero te levantas y sigues, ¿no? El otro fruto es la fe. La fe es bien importante, porque con la fe tú puedes alcanzar las promesas de Dios. La Biblia dice que inclusive sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, debes tener fe, ¿va? Vamos a leer 2 versículos que hablan de la fe. Uno está en Hebreos 11 y el primero es, inclusive ahí está, Hebreos 11, el A1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza es la seguridad. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, estar seguro y convencido de que no veo. Por ejemplo, tú puedes tener una enfermedad o lo que sea. La fe es lo que, o sea, obviamente hay ciertas cosas que sí podemos alcanzar con nuestra capacidad, ¿no? Decir, oye, pues, o sea, cualquier cosa que exceda de tu capacidad, ahí es donde tú necesitas fe. ¿Sabes qué? A mí me encantaría vivir en esta zona, ¿por qué? Porque está cerca de mi trabajo, de esto. Y ahí es donde nosotros metemos la fe. Todo lo que conlleve ese extra de Dios que tú no puedes, tú lo puedes alcanzar por medio de la fe. La misma palabra dice que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, el grano de mostaza es el grano más chico de todo el mundo. O sea, si tú pusieras los granos más pequeños, dicen que ni se ve el grano de mostaza. Que si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, pudieras decirle a esta montaña, Jesús decía eso, quítate y se echaría al fondo del mar. A ese nivel se necesita la fe. Entonces dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, no lo veo. Sé que para mí es imposible tener esa promesa. Sé que estoy enfermo, no sé qué, no puedo alcanzarlo, pero sé que lo voy a alcanzar. Les voy a platicar lo que le pasó a la mamá de mi hija. No me quiero tardar tanto, ya falta, estamos a la mitad. Yo, pues como saben, yo tengo una niña de 9 años y su mamá, hace algunos años ella la operaron de los senos. Bueno, la iban a operar, pero cuando entra al quirófano, le abren, le quieren implantar los senos y el doctor le poncha los pulmones. Ella se operó en el Innovar, el hospital que está aquí en Periférico y, ¿cómo se llama? La de Naciones Unidas. Ahí se opera ahí. Entonces ella me dice, ¿sabes qué, Daniel? Yo estaba en una convención en México, en Ciudad de México, me marca el sábado y me dice, oye, fíjate que necesito 15,000 pesos, ¿me prestas? Y yo, ¿para qué quieres 15,000 pesos? No, pues que me quiero operar. Yo sí, pues bueno, está bien, pues después yo estaba medio feliz y le dije, está bien, no hay tema. Entonces, yo pensé que iba a llegar y iba a programar la cirugía. Llego yo el domingo y me dices, pasado mañana. Y dije, oye, aguántame, yo quiero estar ahí y acabo de pedir un permiso para irme a un congreso, entonces llego y no me van a dar chance en mi trabajo. Entonces yo tengo que trabajar ese día. Me dice, no, pues no importa, y ya le dije, ¿pero por qué no te esperas? Me dijo, no, es que el doctor me dijo que sí, ahorita, que la promoción, y que está bien, pues vámonos. Le dije, entonces te llevo yo, me voy a trabajar, y yo espero tu llamada. Cuando tú salgas, me marcas por teléfono para ir por ti. Entonces yo pensé, dije, pues ella, yo la llevé como a las 8 de la mañana, ella, dije, pues más o menos me va a marcar como a la 1, 2, porque en lo que la meten, en lo que sale, ¿cómo se llama? Que la inyección esta, la anestesia, que se le baja como a las 12, una me va a marcar. Pues no me marcaba, eran las 4 de la tarde, yo sí me preocupé, dije, ¿qué está pasando? Después llegó un cliente, yo trabajaba en una inmobiliaria en Valle Imperial, una desarrolladora, entonces yo estaba enfrente con el cliente, estábamos en el recorrido y ya veo la llamada que decía el nombre de la mamá de mi hija, entonces yo le contesto la llamada, digo, ¿qué onda, Victoria, cómo estás? Y me dice el doctor, ¿sabes qué? Se complicó la operación.
Y yo así le dije, son las 7 de la noche, o sea, me dijo, la tuvimos que trasladar a otro hospital, si quieres te veo ahí. Y agarro y digo, ¿qué onda, no? Entonces, ok, y la trasladan al Jardines de Guadalupe y yo ya iba bien preocupado, ¿no? Entonces, en eso, yo doy aviso pues a la persona que conoció en la semana pasada, que es mi líder espiritual. Le dije, pasó esto. Dijo, necesito que me ayuden a orar a Dios, ¿no? Y me dice, sí, claro. Entonces, todos los martes nosotros tenemos reunión de oración y agarra y me dice, ¿qué pasó? Le dije, no, pues todavía no sé, pero creo que me está diciendo el doctor que es algo pues bastante complicado, ¿no? Y yo, ok, me dice, pues voy a ir y voy a ver qué está pasando. Entonces llego ahí a Jardines de Guadalupe y me recibe el doctor, como de urgencias, el que te recibe, y me dice, y le digo, oye, ¿qué pasa? Me dice, pues primero lo que tienes que hacer es, ahí está la ambulancia y lo tienes que ir a pagar. Entonces ya llego, digo, ¿qué? Y ya le pagué, le dije, oye, ¿qué pasó? Me dice, pues se complicó la operación y pues marcaron del hospital porque allá no tienen ventilador y aquí sí. Entonces tuve que traerme a esta persona aquí a terapia intensiva y está comprobado, o sea, por los médicos y la ciencia, yo no sabía, pero que si tu cerebro no respira en 3 minutos se muere, hay una muerte cerebral. ¿Alguien sabía eso? Va a ser una persona que va a vivir, o sí, creo que como 2 minutos y medio, pues empieza así, hablan chueco y así, ¿no? Pues total, ella había dejado de respirar 3 horas. O sea, en lo que le pasó y que hablaron que hospital tenían el espacio para el ventilador, en lo que le hablan a la ambulancia, todo eso, casi 3 horas. Entonces me dijo, mira, es algo complicado. Y me dijo, y yo te digo algo, yo creo que no va a pasar la noche. Y yo sí, con mi hija de 2 años. Yo así de, ¿qué? O sea, yo pensaba en mi hija y dije, va a tener, bueno, va a tener una mamá. Entonces yo con el doctor le digo, a ver, doctor, ¿qué pasa? Y agarra el doctor y me agarra, es un hombre gigante, de hecho no sé si sigue trabajando ahí, y agarra y me pone así contra la pared y me dice, es muy delicado, así lo que está pasando. Y yo así de, Dios mío. Entonces ahí sí fue donde la fe se baja, ahí es donde la fe se baja. Dices, Dios mío, ayúdame. Me acuerdo que me dicen, yo había pagado la ambulancia, me dijeron, pues ahí está el desk, tienes que ir, tienes que firmar y tienes que dar un anticipo de 30,000 pesos para que ella pueda entrar a otra zona donde pues, ya llego y lo pago, tuve que vender un coche. Después, y a ti ya te platiqué lo de qué pasó después. Entonces se cuenta que ya me dice el doctor, el de urgencias, me dice, mira, no va a vivir, me dijo. No va a vivir su cuerpo, le estamos suministrando medicamento y su cuerpo está recibiendo el 0.2%, o sea, como que hay un aparato que te dice cuánto porcentaje de medicamento está recibiendo. Me dice, su cuerpo está recibiendo el 0.2% del medicamento, literal, así como entra, sale. Está fría, está así, pues va a fallecer. Yo así y agarra, me acuerdo que llegó mi líder espiritual y me dice, no va a pasar eso, dice, ten fe. Él oró por ella, le dijo una oración, pocas veces yo he escuchado una oración así como él ora, y agarra y pusimos, bueno, él puso haz de cuenta, una cadena de oración de 2 personas, donde imagines como si tú y yo oramos a la 1 de la mañana, tú y yo a las 2, 2 a las 3, 3, así, durante 5 días, duró 5 días, no dejaron de orar, y a la mañana siguiente yo estaba con mi mamá, estábamos en el hospital, como a las 7 de la mañana, llega este señor y dice, es un milagro, así llega, me dice, es un milagro, no sé qué está pasando, del 0.2% está recibiendo el 98% de medicamento, no sé qué está pasando, no, ¿quiénes son ustedes? Y así, ¿no? Porque obviamente escucharon que estaban orando por ella, ¿no? ¿Qué está pasando? Y no sé qué. Y dice, pues mira, de todos modos, si llegas a vivir, así me dijo, pues van a tener una persona que va a necesitar vivir en una silla de ruedas y vegetal. Y en eso de volada, ¿no? En el grupo de muchas gracias, vivió y está recibiendo, y todos, amén, y así, ¿no? Y sí, imagínense, la oración empezó más fuerte. Una de las cosas que dijo él, Ricardo dijo, en esa oración dijo, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos va a ser el mismo espíritu que te levante de esta situación. Yo me acuerdo muy bien de esa oración. Al tercer día, dicen que estaban
las enfermeras, y dice que estaba así, y de repente se empezó a sacar el tubo que tenía por dentro. Está entera. El doctor, porque ahí estaba mi cuñado, obviamente estaba toda mi familia, y mi cuñado, uno de los mejores amigos de su papá, que ya falleció, él era el director de centro médico en el tema de neurología. Entonces, él nos pidió la radiografía y lo puso así como en una cosa así con luz, y la puso la radiografía y me dice, mira, ¿ves aquí el cerebro? Me dice, ¿ves esta mancha? Dice, esta mancha es el derrame cerebral. Eso tiene un derrame cerebral. Es una mujer que, pues, si vive, pues va a vivir en una silla de ruedas. Es una mujer que si ustedes la ven aquí, no tiene absolutamente nada. Esa es la fe. Esa es la fe. Esa es la fe. Entonces, ¿es importante tener fe? Claro. Si, no, obviamente yo ahí me apalanqué de una fe de la que yo no tenía. ¿Están de acuerdo? Probablemente yo no hubiera podido lograr eso, pero la fe mueve montañas. Mansedumbre no significa ser débil. Ser manso tiene... Es más, yo creo que la gente que tiene autocontrol o que tiene mansedumbre, que es una persona mansedumbre, es una persona con carácter fuerte. Le dicen que el carácter fuerte es el gritón, no, es gente que no tiene carácter. La gente gritona y así es gente que realmente tiene un carácter débil porque sale la explosión por cualquier cosa. Una persona que realmente tiene carácter fuerte es una persona que tiene mansedumbre. ¿Va? La mansedumbre inclusive es para sabio, dice la palabra. Después la templanza, que es la prudencia. Ahí la Biblia dice que buen siervo, fiel y prudente. Tú puedes ser muy diligente, pero si tú no eres prudente, puedes echar a perder muchas cosas. Entonces, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser mansos, tenemos que tener fe, bondad, ser buenos, tener paciencia. Todas estas cosas, al final dice en el capítulo de Gálatas, contra tales cosas no hay ley. O sea, las personas que se rijan su estilo de vida bajo estos frutos, la Biblia dice que no hay ley. O sea, Dios no te juzga. Puedes caer porque somos humanos. Pero si realmente nosotros nos anclamos en esto, quiere decir que realmente estamos teniendo el carácter de Jesús en nosotros. Vamos a ver el peligro de no dar estos frutos. Vamos a ir al libro de Mateo 7. Vamos a leer del 15 al 20. Guardaos pues de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tengan cuidado con la gente que parece ser muy buena, que inclusive aquí vestidos de no sé qué, pero por dentro la Biblia dice son lobos rapaces. Porque, ¿qué dice abajo? Por sus frutos los conoceréis. Tú no vas a conocer a una persona que tenga frutos, por cómo venga vestido. ¿Sabes cómo vas a conocer a una persona? Por los frutos. Si una persona tiene fruto, es una persona que da testimonio de que ama a Dios, que realmente Dios vive en él. Eso es muy importante. ¿Va? Dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Después dice, todo árbol que da buen fruto, dice que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Es bien importante. Una de las cosas por las cuales estamos aquí es acercarnos a Dios, amarlo, pero hay un infierno del cual escapar. La Biblia es clara. No le tengan miedo tampoco, porque la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Pero realmente la gente que le da la espalda a Dios, la palabra de Dios es clara. Entonces necesitamos nosotros enfocarnos en el Señor. Señor, yo todos los días, todos los días oro y tengo yo un pizarrón donde tengo ahí mis motivos de oración. Digo, Señor, cuida mi corazón. Señor, no me dejes caer en pecado. Señor, y yo sé que puedo caer, pero Dios me levanta. Dios ve el corazón. Dios no está así juzgándote con algo. Aquí la regaste. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Yo sé que yo puedo caer porque soy un humano, pero Dios me levanta, ¿va? Hay que dar fruto. Después, ahora, para esto traigo Vamos al libro de Juan 15. Vamos a leer del 1 al 12 para terminar, ¿va? Jesús mismo habla. Dice, yo soy la vid,
Esto Jesús está hablando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve buen fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya ustedes, ya vosotros están limpios por la palabra que yo he hablado. Esta palabra, cuando tú la escuchas, empieza a limpiar tu corazón. Dice, ya vosotros están limpios por la palabra que yo he hablado. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. No podemos llevar fruto si no permanecemos en Jesús. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, en esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado. Permaneced en mi amor, si guardaréis mis mandamientos. Si tú quieres permanecer en el amor del Jesús, tienes que guardar lo que Él dice. Dice, permaneces en amor. Dice, así como yo me he guardado, dice, los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas los he hablado para que en mi gozo esté en ustedes. Otra vez, el gozo. Y vuestro gozo sea cumplido. Este es un mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Es algo que a mí me llama mucho la atención. Dice la palabra aquí, si ustedes no permanecen en mí, nada podéis hacer. Cuando una persona produce los frutos del Gálatas, es una persona que ama a Jesús, es una persona que es un humano, que probablemente tiene problemas y probablemente tiene las mismas tentaciones que tenemos nosotros, pero es una persona que permanece en Jesús. Yo corté esto ahorita aquí afuera y es exactamente lo mismo. Nosotros somos esto. Nosotros somos los pámpanos. Si nosotros cortamos de la raíz, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Se va a secar. Pero si este permanece, ¿qué va a pasar? Va a vivir. Ese es el problema muchas veces de la religión, donde te dicen ya, sigue estas reglas. Humanamente no podemos, porque nos están enseñando de una manera diferente, nos están enseñando de una manera imposible. Es como si le digo a esta rama, vive por ti solo. No se puede. Pero si yo enseño a esta rama a permanecer, la Biblia dice ahí, permanece en mí. Jesús hace su parte, tú haces tu parte, tú tienes que permanecer. Y Jesús, si tú permaneces, ¿Jesús qué hace? Jesús te va a dar los nutrientes para tú dar esos frutos. Nos frustramos cuando intentamos dar fruto por nuestra propia cuenta. El trabajo del pámpano, te digo, es permanecer, y el de Jesús es dar el nutriente. Sencillo. Tú permanece y vas a dar fruto. Permanece en Jesús, no dejes de leer la Biblia, no dejes de orar. Si caes, no te sientas juzgado. Podemos caer porque somos humanos. Jesús no ve tu pecado. ¿La culpa es un pecado? No. La culpa no es un pecado. La culpa es una mentira del diablo. Si tú caes por algo, Señor, ayúdame. Jesús ve el corazón. Si tú llegas a caer, si tú llegas a hacer algo malo, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, pero no dejes de permanecer. No una caída haga que te quedes tirado. Si tú te caes y te quedas, nos podemos caer, pero es nuestra culpa quedarnos ahí. Nos tenemos que levantar, sacudir, levantas el pantalón y sigues caminando. ¿Va?